Bienvenidos y bienvenidas a Neumocast, el podcast de referencia en neumología para estudiantes, médicos, residentes y a quien quiera escucharlo, la verdad, no vamos a juzgar a nadie, porque no. El día de hoy, como pueden ver o escuchar, tenemos el regreso de nuestro amigo el doctor Juan Ángel Ábrego, quien nos va a contar un poquito de a dónde fue, qué estaba haciendo, qué aprendió y qué novedades nos trae para Neumocast. Uy, ok, entonces, muchas cosas. Uy. Bien, entonces, pues, es que, perdón, no pude, no he tenido chance de ponerme al corriente con nuestro propio podcast. ¿Dijeron a dónde fui o no? Sí, bueno, yo dije que te había sido como que una misión especial, a formarte en tu tema favorito, que es la pleura, y a desarrollar el MIST 8. Estamos apuntando como al MIST 6, pero sí. Vamos en el 4, ¿no? Están desarrollando el 4 ahorita. Ajá. Sí. Entonces, pues sí, como... O sea, yo calculo que cuando me incorpore, entonces, a los que saben qué es el MIST, pues tuve la fortuna de irme con el doctor Najib Rahman. Oye, para los que no saben qué es el MIST. El MIST es Multicenter Interpleural Sepsis Trial. Ok, entonces estamos hablando de sepsis intrapleural, de un estudio multicéntrico, y pues eso es un ensayo, ¿no? Entonces, sí, ya MIST van varios. MIST por sus siglas en inglés. Pues bien, entonces fui con este doctor, el doctor Najib Rahman. Fue una aventura un poquito larga. Más o menos hace un año le mandé el correo, y más o menos un año después pues, pude ir a rotar con él una semana. Como se esperarán allá en el Reino Unido, pues no saben mucho de teoría pleural, entonces no aprendí mucho de eso, pero aprendí mucho de pleura, y creo que es algo pues muy muy bonito. A mí me encanta la pleura. No sé, o sea, es que no sé, te describo cómo fue toda la semana, o día a día, o... Pues, no, ¿qué fue? ¿Como los highlights? Ajá, los highlights de tu visita. Ok, uno es, y yo creo es lo más importante, y yo creo en algún momento, creo que sí vale la pena que hablemos a fondo como de ultrasonido torácico. Ok. Ellos de verdad usan el ultrasonido como el estetoscopio. Más que el estetoscopio. Como sus ojos. Literalmente son sus ojos. Todo procedimiento que hagan, o sea, desde una toracocentesis diagnóstica hasta ya las toracoscopías o las biopsias guiadas por imagen, absolutamente todo es en tiempo real y guiado. Lo único que no hacen en tiempo real es el abón. Al momento de hacer cuando haces una toracocentesis, a los que no sé si ya lo han escuchado, tienes primero que filtrar piel para que no le duela tanto al paciente una vez que ya vas metiendo como el resto del anestésico. Pero incluso el abón lo identifican en piel, y ya después de eso todo es guiado por ultrasonido. Colocan el transductor, ellos usan siempre el convexo, y todo lo van viendo así en tiempo real. A mí me impresionó mucho la primera vez que vi cómo llegaron a la pleura, precisamente, a la pleura que estaba engrosada. Infiltraron la lidocaína, y cómo se separan así como las capitas del cuero, así bien bonito. Y les queda así el espacio como perfecto. Y luego exactamente sobre ese mismo trayecto sacaban la aguja, metían ya sea su aguja para trabajar, o sea ya la que es un poquito más grande, o el trucut, y ya se implantaban directamente ahí. Incluso también las toracocentesis evacuadoras, o sea, también van viendo cómo se va disminuyendo el líquido, como en ese momento. ¿Dónde está pues ya ni siquiera está la aguja, porque ellos usan puro catéter. Entonces ya ven dónde está el catéter, si ya está como lesionando el pulmón, y lo retraen un poquito, y van haciendo como ese tipo de intervenciones así como pequeñitas, como para que la pleura visceral se toque lo menos posible, ¿no? O sea, todo es con ultrasonido. Y la anécdota, bueno, ya se la he practicado a un par de personas, así que sí me... voló la cabeza. Impresionó totalmente. Fue que había una toracoscopía en la que tenían muy poquito líquido para trabajar. Que bueno, las personas que hacen toracoscopía saben de que no es un criterio de exclusión, pues, que no tengas suficiente líquido, pero sí te da un poquito más de margen de seguridad al momento de entrar, ¿no?
para que ya entres como directo y ya, porque si no lo que tienes que hacer es generar un neumotórax y y pues que se colapse el pulmón y ya tienes como, entras más directo, ¿no? El doctor en ese momento no quería hacer eso, lo que quería hacer es como entrar, sacar el líquido y luego ya trabajar. Entonces, lo que hizo fue, tenía muy poquito, tenía más o menos 3 centímetros como la telectasia, y había una sombra que se le estaba metiendo mucho, un impulso. Entonces ya se puso, lo rastreó, identificó que era pues el ventrículo izquierdo, ¿no? Okay. Entonces, y estaba a 2.5 centímetros de esto. Pegriloso. Entonces, hubo una pequeña ahí como plática de que quizá lo suspendemos, quizá no. El doctor dijo, a ver, espérenme, déjenme, me imagino esto. Y entonces, si yo fuera la pleura. Si yo no fuera la pleura, ¿cómo me acomodaría para...? Entonces, lo que hizo fue tomó el ultrasonido, estaba con su fellow y empezaron como a rastrear. Se fue haciendo como... empezó a dibujar, como en todo... En ese momento no me peló para nada, yo no existía. Entonces estaba como él rastreando así como... le decía, marca aquí pone una H, aquí pone una D, aquí pone una no sé qué, acá pone otra qué. Y como aquí vamos a marcar como sitio de entrada, aquí es sitio de biopsia, y aquí, o sea, hizo como esto, y todo con el rastreo de ultrasonido, ¿no? Sí. Hacía como por espacio intercostal, y luego ya, ¿no? Terminaron como de hacer un canvas en el paciente. Ajá. Y después me dijo como, ok, Juan, entonces lo que hice ahorita es, estaba usando el ultrasonido para recrear una imagen tridimensional en mi cabeza, con un dispositivo bidimensional, ¿no? Entonces, por eso hacía como tantas angulaciones y hacía en cada espacio para saber exactamente hasta dónde llegaba el impulso del corazón, hasta dónde tenía como para trabajar de líquido, dónde tenía que rastrear, dónde tenía que entrar. Entonces, una vez que se imaginó todo el espacio, es precisamente lo que hizo. Entró, como a diferencia que te dicen como que en la línea axilar anterior, entró muy anterior y entró pues prácticamente en horizontal. De la cavidad torácica del paciente entró como en horizontal, el ventrículo quedaba fácilmente fuera de zona de peligro. Una vez que ya entró, me enseñó, mira, aquí está el ventrículo, vamos a soltarlo. Y acá estaba la biopsia que quería tomar, entonces ya pudo como tomarlas así directamente. Entonces, qué miedo. Qué miedo, pero para mí fue como la cabeza de este doctor, de este hombre, que puede imaginarse como este espacio. Y lo diferente que lo puede llegar a usar, ¿no? O sea, que de verdad sí es como... su par de ojos dentro de una cavidad, ¿no? O sea, él lo usa para imaginarse, o sea, me imagino que así como nosotros vemos esto, él lo está viendo el ultrasonido imaginándose como que, ¿cómo se está viendo esto? ¿Cómo se está viendo lo otro? Y así lo hace él, y así, y sí, dicho y hecho, entró, y derechito ahí estaba como la zona que quería biopsiar, pues. Okay. Entonces, eso yo creo fue como el highlight, que fue el primer día, pero fue como... Y ya de ahí, pues sí, dije como que en algún momento quisiera aprender más de este gran doctor. Ay, qué padre. Sí. Que entonces, te inviten al MIST. 6. Ojalá. Al 6. 7, bueno, ya. Bueno. Pero sí, después, aquí creo que también el mensaje es de que tenemos todo, como acá, al menos en los institutos en los que trabajamos. Entonces tenemos todo como para hacer ese tipo de medicina, simplemente quizá nos falta un poquito como de capacitación. Y como para llevar esa imaginación del ultrasonido a ese punto, ¿no? Entonces... O sea, al final creo que es buscar la seguridad de los procedimientos, ¿no? Sí. Y hacer los procedimientos como lo menos invasivo, porque lo que buscan mucho pues es que el paciente no llegue a cirugía, a VATS y demás por el tiempo que hay de rehabilitación, porque no porque sea malo, pues, si se requiere una cirugía, pues se requiere la cirugía, pero siempre en medicina se trata de hacer primero el abordaje menos invasivo. Entonces poder abrir como que todo este panorama a otras opciones de abordaje diagnóstico, en ocasiones también terapéutico, para mayor seguridad, mejores resultados a largo plazo en los pacientes, pues creo que es bastante bueno. Sí, o sea... Y es algo que viene como en todas las guías, pero, o sea, como que muchas veces nos quedamos como que, sí, lo tenemos que hacer de esa forma, pero se entrenó de una forma distinta o, o simplemente a veces
nos falta un poquito de pericia o lo que sea, entonces no lo hacemos como completamente con ellos, que ellos absolutamente todo es con ese dispositivo, que pues ya hay de muchas marcas y tamaños y sabores y baratos, caros, no necesitas tener como el Ultra Plus 100% como para poder hacer todo ese tipo de intervenciones, y yo creo sí, no sé. Más bien entrenar el ojo. Y lo otro, bueno, no sé tú, pero yo como que yo siempre estaba como muy acostumbrado a trabajar en la parte posterior del tórax. Ajá. Ellos hacen absolutamente toda la línea axilar, ya sea media, posterior, anterior, pero eso es como su zona de trabajo. Sí, yo también estoy más acostumbrada a trabajar en posterior, a menos que sea un paciente crítico y que pues obviamente es más cómodo, más fácil que sea abordar por la parte axilar, porque pues ya nada más lo sientas, acomodas y ya, pero pues no lo puedes estar moviendo, ¿no? Como para que te quede libre toda la parte posterior. Pero en pacientes que cooperan, generalmente sí trabajamos todo posterior. Todo posterior. Sí, ¿no? Entonces... menos que sea un tunelizado o algo así. No, sí, pues, hay cosas que son evidentemente que van a tener que ser en ese aspecto, pues, pero pues sí, es algo que también están como mucho más acostumbrados, y también es mucho más cómodo para ellos, pues, o sea, ellos no estaban así como, cuando estaban haciendo la toracocentesis como sobre el paciente, o sea, era como estaba al ladito, se podían sentar con él, y en el mismo momento lo usaban, o sea, nada más ponían como su campo estéril y ya era como... ya o sea, como se quedaba el puro catéter adentro, pues ya nada más con mucha tranquilidad, sí, muévase, lo que ocupe, y ya nada más ellos lo fijaban ¿Y de qué tema de pleura te gustaría hablar para la próxima? ¿Para la próxima? Para la próxima. Ultrasonido torácico. Ultrasonido. Y eventualmente. Te veo pleural, sí, ya sé, pero o sea, eso no había duda. Más iba a invitarlos a comentar sus dudas o experiencias o qué les gustaría que platicáramos sobre pleura. En esta ocasión tenemos otro plan, en realidad, de qué vamos a hablar, pero pues no queríamos quedarnos con la duda de qué fue lo que fue a hacer y a vivir y a ver. Se desapareció. Juan Ángel, que nos abandonó. Hablando de abandonos, tenemos también hoy un abandono del doctor Manu. Próximamente igual nos contará sus aventuras. Sí, porque ahora no está aquí, pues. Pero, en fin. Entonces, el día de hoy tenemos planeado hablar de un artículo. Ajá. Es un artículo que se publicó en JAMA. Ajá, en junio. Exactamente. Y... 24 de junio, el mero día de San Juan. ¿A poco? Sí. Por eso te preguntaba que si tu papá se llama Juan porque había nacido así cercanito al día de San Juan. No, o sea, es por mi abuelo, pues, pero... Bueno, de aparte, el artículo se llama... A Multidimensional Diagnostic Approach for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Entonces, que básicamente es un abordaje diagnóstico multidimensional para el EPOC. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ajá. ¿A ti? ¿Por qué? ¿Para qué? Sabemos está bien definido qué es la EPOC. Su nombre, sus siglas lo dice. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una condición en donde hay una obstrucción al flujo aéreo que característicamente es irreversible y tiende a ser progresiva. O bueno, más bien es persistente y tiende a ser progresiva, lo que la diferencia de otras enfermedades que también causan obstrucción al flujo aéreo en la espirometría. Entonces uno diría, bueno, si yo tengo un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, necesito que tenga una obstrucción, ¿no? Porque es la definición de la enfermedad. Pero con tanto tiempo viendo a estos pacientes, viendo pacientes con riesgo de desarrollar EPOC y viendo cómo se comportan, nos hemos encontrado ante pacientes que no cumplen con este criterio espirométrico de obstrucción. Y ha habido una larga historia de intentos por ver qué podemos hacer con estos pacientes. Entonces vamos a ir paso a paso. La definición de EPOC en GOLD nos dice que es una enfermedad enfermedad heterogénea. Ajá. Heterogénea que lleva hacia una obstrucción al flujo aéreo persistente y en ocasiones progresivas, que se caracteriza por disnea, tos, producción de expectoración y también por exacerbaciones. Y esto es secundario a anormalidades en la vía aérea, como pueden ser bronquitis
o bronquiolitis o por alteraciones a nivel alveolar, como enfisema. Esa es la definición como tal. Y para el diagnóstico nos ponen que tiene que ser un diagnóstico por espirometría, donde el paciente se debe evidenciar una obstrucción al flujo aéreo con una relación de la F1 entre FBC de menos de un 70 o 0.7, 70% o 0.7. Eso por definición de Gold. Sí, o sea que básicamente lo que es la FBC es la capacidad vital forzada, que es en todo momento como con lo que puedes respirar, básicamente. Y el F1 es cuánto puedes sacar como en el primer segundo de eso. Es una división de estos valores y con eso te sale esto, ¿no? Entonces, como que te podría orientar a pensar que principalmente es de vía aérea central, ¿no? La afección, el diagnóstico espirométrico. Y creo que es como en parte lo que quieren cambiar, o esa perspectiva como de cambio de que quizá hay una afección más distal, que no estamos como del todo viendo en con la pura espirometría en algunos pacientes, ¿no? No en todos, pues. A ver, en quienes sí la espirometría es y será la reina y la ves luego dices, ay, desde claro la curva, desde que la está haciendo es como, sí, ya. Y ha habido pues diferentes opiniones respecto a este tipo de definiciones o de criterios diagnósticos, empezando por el punto de corte. Se han propuesto también cambiar el punto de corte, ajustarlo de acuerdo a edad, talla, sexo y demás características, de aquí que se propuso el uso del límite inferior de la normalidad, porque pues obviamente uno dice, pues sí tienen razón, ¿no? A lo mejor no es lo mismo lo que va a hacer en su espirometría el doctor Juan Ángel, que mide un 80 y... ¿cuánto? 7. Que el doctor Manu, que mide menos. Oye, mide unos 67, pues tampoco es igual, ¿no? Sí, no, también por mujer, hombre, características como... que son como pues que no son modificables, pues. Pero sí es modificable la exposición y el grado de daño que puede haber. Entonces empieza a proponer que nos basemos en los límites inferiores de la normalidad, o sea, que es lo menos que puedo tener que se considera normal para mi talla, para mi edad, para mi sexo, y de ahí se propone cómo modificar esta definición y que sea ajustado pues sí, a las características de cada paciente, y nos permitiría tener un diagnóstico mucho más preciso. Pero, pues por otra parte dicen, bueno, está bien, tienes razón, ¿no? Pero el hecho de tener este punto de corte establecido, 1, es más fácil. 2, pues te garantiza que vas a diagnosticar a todos, ¿no? Y al ser una enfermedad que tiende a progresar y a impactar tanto en la calidad de vida de los pacientes, pues te conviene mejor diagnosticarlos a todos. Entonces, por eso es que se ha dejado así en la Gold, a pesar de que la Gold se actualiza cada año, nos siguen diciendo que ese es el punto de corte. Obviamente, pues ya al final son guías, como platicábamos hace rato, sí. Son guías y su objetivo es únicamente como que darte un panorama, darte recomendaciones, pero no indicarte paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Eso se tiene que hacer cada quien de acuerdo a sus criterios, de su valoración clínica, de su experiencia y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es definición. Entonces lo que vino a hacer como estudio se juntaron 2 grandes grupos, que son los de COPD Gene y los de CanQualt, o sea, básicamente del mundo y Canadá. Y lo que hicieron fue, se reunían como cada 2 semanas y decían como de que, oigan, vamos a hacer una nueva clasificación o un nuevo algoritmo diagnóstico de POC, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si metemos como tales variables, no? Entonces, ellos hacían como su análisis con los datos que ya tenían en ese momento y decían, ¿saben qué? No salió esto o lo otro, ¿no? Entonces, fueron metiendo varias como categorías, o varios, criterios diagnósticos como propuestos para ver si alguno les funcionaba más o menos.
Y fue con los que proponen, ¿no? Ahorita pues va a salir una tablita. Pero en Spotify no salen tablitas. Pero en Spotify no salen tablitas, entonces, bien. Entonces, a lo que llegaron fue a que había criterios mayores y criterios menores, ¿no? Los criterios mayores era la espirometría, y esa sí no se ha cambiado, sigue siendo el punto de corte de menor a 0.7, aunque ellos también ya incluyen, si está por debajo del límite inferior de la normalidad, que también se incluye como criterio diagnóstico. Y luego ven los criterios menores, que son los dividieron en dos, que son por imagen y por síntomas. Sí. Y los de imagen, pues es básicamente que en la tomografías veas enfisema. Ellos principalmente hablaron del enfisema centrolobulillar, no tanto, o sea, obviamente si tienes panacinar, obviamente sí. El paraceptal era un poquito más como de discordante, entonces los de Cancol no lo metieron como criterio diagnóstico, y los de COPD sí lo metieron como cualquier tipo de enfisema, ¿no? Y luego vienen los criterios menores, en el que era la disnea con un MMRC 2 o mayor, que tuvieran una afección ya en la calidad de vida según el cuestionario de St. George o el CAT, que es el COPD Assessment Test, que ese es el que ya también se viene en la guía de la GOLD, que también viene como criterio diagnóstico, también el MMRC, de hecho, o el diagnóstico de bronquitis crónica, ¿no? O bueno, que tengan los síntomas de bronquitis crónica. Entonces, básicamente, un criterio mayor, que era la espirometría, y un criterio menor, te daba el diagnóstico de POC, o 3 criterios menores, perdón. Creo que nada más faltó comentar en la parte de imagen, o sea, sí es enfisema, pero también mencionan el engrosamiento de la pared bronquial. Cierto, perdón. Sí. Entonces, de imagen son esos dos, enfisema y engrosamiento de la pared bronquial, y de síntomas es lo de la disnea, la calidad de vida y bronquitis crónica. Entonces, tener 3 de esos 5 ya podría darte diagnóstico de POC, es lo que mencionan, aún sin cumplir con el criterio mayor, que es lo de la espirometría, que es lo que siempre nos ha guiado como para el diagnóstico de los pacientes con EPOC. Entonces, ¿a ti te llama la atención algo? O sea, algo que no te convenza del todo. Sí, varias cosas. A ver, suéltalas. No, bueno, aquí... A ver, yo voy a intentar defender el artículo porque a mí me encantó, pues, pero... No, sí me gusta y creo que sí es algo útil, o sea, incluso a mí me ha tocado como darme o sea, me ha tocado encontrarme con pacientes que tienen el factor de riesgo, o sea, la exposición, y que tienen los síntomas, y que tú dices, claro que tiene POC, nada más le voy a hacer el espiro para documentar, y le hace el espiro y no tiene obstrucción, y dice... ¿Qué hago, no? O sea, no le doy nada, le digo, no, pues entonces está bien porque su espirometría está bien, no tiene nada, váyase. Pues no, porque te está diciendo que le falta el aire, que tiene tos productiva y que tiene un índice tabáquico de 50. Entonces creo que esto también lo que hace es pues ponerte a ese panorama de que a lo mejor todavía no tiene la obstrucción, a lo mejor la va a desarrollar, pero pues ya tiene como tal algo de enfermedad, ¿no? No está sano, pues no es tan normal. Entonces creo que por ese lado, pues digo, no, o sea, hay que tomarlo en cuenta. Que mucho lo que repetimos siempre es, pues no hay solo que buscar criterios diagnósticos en los pacientes, hay que ver todo su contexto. Sí. Pero pues para defenderte de por qué le estás dando un tratamiento necesitas decir por tal diagnóstico. Sea, cuando alguien te cuestione como, ¿sabes qué? ¿Por qué le hice el diagnóstico de POC si la espirometría estaba de tal forma pero el paciente tenía síntomas, tenía enfisema en ataque? Pues yo creo que ahorita ya tienes como un poquito más de herramientas para, sabes que es que hay todo un contexto, no es solo esto, no tenemos que estar así como súper casados con este punto de corte tan estricto que la GOLD defiende año por año. Sí, entonces quiero comentar un par de cosas. Okay. Una, o lo que me llamó la atención, es que cuando empecé a ver esto, o a leer este artículo, yo dije, esto ya lo había visto antes. Yo ya había visto que decían de que hay pacientes que el espiro está normal, pero pueden tener cambios en la TAC, pueden tener síntomas, y esto ya le habíamos puesto nombre antes, que es pre-EPOC. Yo estuve buscando un poquito otra vez al respecto, y resulta que primero se había definido lo que es el GOLD 0, que es cuando los pacientes se presentaban con síntomas, pero sin obstrucción y con el riesgo identificado. Entonces los clasificaban como GOLD 0. Pero luego esto se quitó porque vieron que muchos no
nunca hacían obstrucción, muchos pues ni se beneficiaban de tratamiento y como que no supieron qué hacer con esta población y pues quitaron el Gold Zero. Pero luego alguien dijo, oye, no, pero pues son pacientes que tienen síntomas y que tienen el riesgo, entonces deberíamos de estudiarlos un poquito más. Entonces surge la propuesta de pre-EPOC, que es cuando se empiezan a hacer otros estudios para ver si ya tiene evidencia de algún daño, como lo es la tomografía. Entonces en la tomografía empiezan a ver que algunos pacientes tienen enfisema, que algunos pacientes tienen engrosamiento bronquial, que algunos les hacen DLCO y ya tienen cambios también, o les empiezan a hacer espirometrías repetidas y aunque no tienen obstrucción empiezan a ver como hay un descenso gradual de la FEV1. Entonces dicen, pues son pacientes que ya tienen síntomas, que tienen el riesgo identificado y que están empezando a tener cambios. Entonces empiezan a diagnosticar como pre-EPOC. Pero aquí yo creo que la duda es, ¿y qué hago con el paciente con pre-EPOC? ¿Le doy ya tratamiento como EPOC o cuál es el impacto? Entonces creo que aquí es donde entra pues ahora esta propuesta de, bueno, si yo le digo que es pre, pues es pre, todavía no tiene la enfermedad, pues no va a haber ningún cambio, no va a haber ningún tratamiento, entonces ¿cuál es el impacto de clasificarlo? Solo que yo le ponga un nombre. Sí, y creo que también tiene más impacto en el paciente, con justamente lo que andaba hace rato, o sea, si le digo como pre-EPOC, igual le dice que como que, pues principios de EPOC, ¿no? Como principios de asma, principios de neumonía, como muchas veces les tocará que les digan. Entonces, pues yo creo que es donde ya poder darle al paciente de que sabe que usted tiene esta enfermedad y hay todos esos estudios que nos dicen como cuál es el pronóstico, qué es lo que le puede pasar o cómo va a ir su calidad de vida, es donde ya le podría caer al 20 al paciente de que, ok. Tengo que tener un tratamiento, tengo que modificar estos factores de riesgo y demás. Precisamente para que no llegue como a un grado de obstrucción, ojalá pues nunca se presente ese punto. Que también hay enfermedades que se clasifican como o sea, prediabetes, que ya se les da un tratamiento y que puede ser que se suspenda el tratamiento y que ya, o sea, nunca entre como tal la clasificación de diabetes. A lo mejor también era uno de los objetivos de ponerlo como pre-EPOC, pero hasta donde yo recuerdo no se ha definido como bien qué vas a hacer tú con el diagnóstico de pre-EPOC, o sea, como que te lo ponen de que identifica, es pre-EPOC, y luego. Entonces creo que esta propuesta pues sí te hace actuar más ya al evidenciar todos estos cambios. A mí había algo como que me llamó la atención y es como o lo que le podrías criticar, y es de que los criterios de imagen, ahí es un poquito, yo creo lo que más va a flaquear un tanto, ¿no? Porque no hay como un criterio establecido. Porque sí dijeron como de que, bueno, tenemos que, podemos usar como los métodos cuantitativos, que hay en muy pocos centros, y ver cuánto enfisema tienen, y parecía que no había diferencia, o más bien, fue uno de los puntos que dijeron como que, híjoles, no hay suficiente, así los canadienses, de que, híjoles, no, híjoles, mano, no. Caray. Dijeron de que, no, pues, ¿sabes qué? No hay suficiente, no hay suficiente como centros que lo hagan como para poder ponerlo como un criterio, ¿no? Entonces ya va a depender como el observador, ¿no? Igual para el engrosamiento de la pared bronquial, no hay como un porcentaje como estrictamente definido, que ellos te digan. Sí, yo considero. Es como, híjoles, como que... Yo sí consideré, y tú no. Como que a mí se me hace que la pared se ve medio gruesa, ahí es cuando ya dices como, pues, que lo podría tener ese criterio, ¿no? Y quizá algún otro colega, algún otro persona, pues no estén de acuerdo contigo, y ahí es donde podrías entrar como en un poquito como discusión de que sí tiene o no tiene estos diagnósticos, sobre todo si ya estamos como muy fijos en ese punto, ¿no? Y la otra es de que qué tal que esos síntomas vienen exclusivamente por alguna cuestión no respiratoria, pues que pudieras tener algún otro diferencial. Y ahí es donde ellos te dicen como que, bueno, entonces tienes que abordar los dos criterios de imagen y un criterio de síntomas como para tenerlo, ¿no? Entonces es cuando ya, o sea, no es tan... Hay un algoritmo también, precisamente, que ellos hicieron, que ellos proponen, pues, en el que te dicen como que si tiene la relación disminuida, o sea, ya, luego te vas al algoritmo de POC y si tiene... Pero te dicen, o sea, aunque tengas la relación disminuida, sí te piden un criterio menor. Sí, es cierto. Ajá. Sí, que también creo que es un buen punto, ¿no?
Porque luego tienes pacientes que puede que tengan la relación disminuida, pero sin ningún tipo de afección en cuanto a síntomas ni nada por el estilo. Y es ese tipo de pacientes que ya te caen como en ese rango de... Pues finalmente, como se interpreta la espirometría, no son mediante métodos estadísticos dentro de una población como muy grande, ¿no? Entonces puede que él caiga como en este punto en el que se consideraría normal, pero él está viviendo perfectamente bien, no tiene factores de riesgo y pues simplemente su relación está disminuida por algún motivo y habría que estudiar eso por alguna otra causa, ¿no? Pero quizá no sea EPOC en ese tipo de pacientes, en alguien que no tiene factores de riesgo, en alguien que no tiene síntomas, que no tiene datos en su tomografía, entonces quizá sí valga la pena como al buscarlo y luego ya cuando te vas como a la otra parte del algoritmo que está con una relación normal, ahí sí tienes que pues pensar, ¿hay alguna otra causa que me lo pudiese explicar? Y es sí, ¿no? Y es como ya lo voy a meter, o sea que pueden ser, si yo solo estoy pensando en pulmón, pueden ser cualquier 3 criterios menores, o si te estoy pensando que pudiese ser alguna otra causa que me esté generando esos síntomas, entonces ya ocupo los 2 de imagen y un criterio sintomático, ¿no? Para ya empezar a hablar como de EPOC, no EPOC. Y pues a mí me pareció pues muy útil, creo que es como que va a aumentar el diagnóstico de EPOC, pero es precisamente donde esos sesgos, sobre todo los de imagen, que es como los que más puedes como cucharear, como de que, híjoles, no, pues ahí se ve más negrito, esa pared se ve medio... Si de verdad quieres como dar un diagnóstico, entonces ahí es donde quizá es donde me mantendría con un poquito más de cautela, porque vamos a llegar al otro punto, ¿no? Al sobrediagnóstico de la EPOC, que de por sí quizá ya está como sobrediagnosticada. En algunas poblaciones infradiagnosticada, en otras poblaciones sobrediagnosticada. Entonces ya tenemos como esa como vaivén en donde creo que sí entra el homólogo como para ver. Sí, justo, porque muchas veces o hay mucho también como información hacia primer nivel, ¿no? Que la EPOC es algo que se puede diagnosticar en primer nivel, pero ya este tipo de algoritmos, de abordajes, pues es como para casos o pacientes que persisten con síntomas, que ya en primer nivel le dieron tratamiento de neumonía, de todo, varias cosas, y no tiene como tal un diagnóstico. Entonces tú poder como que contemplar otras cosas, ¿no? La imagen, su calidad de vida, el resto de los síntomas y poderle también dar el seguimiento con la espirometría, aunque en ese momento no te cumpla. Pero bueno, aquí mi duda es, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si esto me concluye por los 3 criterios menores que es EPOC, aunque no tenga una obstrucción, aunque le voy a dar el mismo tratamiento. Bueno, no sé, yo le daría tratamiento. Yo le daría tratamiento porque el hecho de que no vea una obstrucción en la espirometría, que como ya hablamos es principalmente como en la vía aérea central, no quiere decir que no haya más afección en las porciones distales, ¿no? Y aquí me surge otra duda. Okay. ¿Tendría entonces cabida otro estudio para evaluar la función como lo es la oscilometría? La oscilometría te permite evidenciar cierto daño en vías aéreas que no es visible aún en la espirometría. Entonces, ¿podría ser parte de estos criterios diagnósticos o podría yo meterlo en mi algoritmo para evidenciarlo? Obviamente la oscilometría pues es mucho menos accesible que la espirometría, gran pero en el mundo ideal donde tenemos todo a la mano, ¿podría ser? Creo que uno primero tendremos que ver si la oscilometría de verdad funciona como en ese tipo de pacientes y si podemos llegar como a un consenso. Y después es hacer una correlación entre lo que te puede dar la oscilometría. O sea, una vez de que verificamos que funcione, es la oscilometría. ¿Sabes qué? La oscilometría por debajo de no sé qué. 5, 20, no sé. Es muy sugestivo de daño como compatible con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y después es correlacionarlo con nuestros criterios menores para ver si de verdad se mantiene esa relación para dar un diagnóstico de EPOC, ¿no? Entonces creo que ahí sí, potencialmente tendríamos que ir como evaluándolo pasito a pasito. También lo que me comenté hace rato es que en el estudio original que propuso el pre-EPOC también hablaban de la DLCO, que creo que es un poquito más accesible que los hilos.
Y creo que también valdría la pena ver cómo se comporta como en todo este universo de pacientes, ¿no? Pero creo que tendría, o sea, si no tiene cambios en el espiro, yo creo que vendrían hasta después los de la LSO, ¿no? Pero bueno, sería como que puntos a considerar. Y como si alguien tiene por ahí un plan de tesis. Que tengan como todo para... Exacto. De hecho, una de nuestras colegas hizo su tesis respecto a oscilometría en pre-EPOC. Un saludo hasta... no se ha ido a... No, ella sigue aquí. Sigue aquí, ¿verdad? Un saludo hasta Linares. Hasta Tlalpan. Es Mariana Almaraz. Ella hizo su tesis en esto y creo que pues sí concluyen que les falta un poquito como más de pacientes para poder determinar si hay o no relación, ¿no? Sí, como que no hubo diferencia entre FEBUN y oscilometría, pero faltaron pacientes. Algo que a mí me gusta mucho y que quisiera aprovechar para comentar, como ver las características que tiene tu paciente, ¿no? O sea, a lo mejor no tiene la obstrucción, pero tiene estos síntomas, pero tiene bronquiectasias o tiene engrosamiento. Hay algo que esa parte que a lo mejor no tiene mucho sentido al inicio que lo mencione, pero que es la sobreposición asma-EPOC, ¿no? Que se han peleado también mucho por definir si es EPOC, si es asma, si es sobreposición, si no. Entonces alguien dijo, bueno, a ver, ya. No le vamos a poner un nombre como tal, pero vamos a identificar qué rasgos tienen. ¿Tienen obstrucción, sí o no? ¿Tienen bronquiectasia, sí o no? ¿Tienen producción de expectoración, sí o no? Y esos rasgos vamos a tratarlos, porque esos rasgos son los que están como que impactando en la calidad de vida de mi paciente y en sus síntomas y en sus visitas al médico y demás. Entonces dicen, pues vamos a identificar esos rasgos a tratar y vamos a tratarlos. Entonces yo digo, bueno, a lo mejor esto puede entrar también ahí, ¿no? No estoy identificando la obstrucción, pero estoy identificando que tiene síntomas, que tiene cambios en la TAC, entonces tengo que iniciar un tratamiento y tengo que tratar eso. Y es como con lo que yo me quedaría, o sea, a lo mejor queda todavía la duda de si queda como EPOC o no queda como EPOC o qué está pasando, pero ya estoy viendo que tiene características que estaría bien que yo como su neumóloga tratara y siguiera a lo largo del tiempo. ¿Tú con qué te quedas? Yo me quedo con que... sí, o sea, porque... es dado el tratamiento, ¿no? Pues, pero... Luego pasa esto que te preguntan, entonces, ¿qué tengo, doctor? Bueno. Entonces... Pues por lo mismo. Entonces, por ahí... Entonces, quizá yo ahí sí les daría... a mí me parece que sí, es algo que deberíamos como usar con cautela, usar sabiendo considerar los sesgos que podrías tener, ¿no? Y quizá en estas ocasiones como si tienes la herramienta de hacer la cuantificación del enfisema, mejor. De hecho, sí es algo que comentan, de que si tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo. Si tienes la posibilidad también de hacer como el engrosamiento, si tienes alguna propuesta de cómo se puede medir ese engrosamiento de la pared bronquial, también hazlo, ¿no? Sí había me parece que sí había una definición que sobre todo usaban en bronquiectasias, para hablar de como el engrosamiento de la pared bronquial, pues no, que yo me acuerdo no la encontré, o no me acuerdo haberlo visto en el glossario de Fleischner, como la definición de engrosamiento de la pared bronquial. No recuerdo si tiene una medición. Sí, o sea, pero me acuerdo que en algún artículo de bronquiectasis se lo hicieron y sí lo proponían, que era como más o menos como que tomabas el grosor de las dos paredes entre el diámetro interno y si era mayor del 0.5, me parece, es como ya lo consideras como engrosamiento bronquial, ¿no? Y es como sí, está de hueva. Hacer como que, voy a poner como a darle suma a la pared, voy a medirlo de aquí a aquí, lo mediré acá. Entonces, sí, es algo que haríamos. Pero es algo que, o sea, yo ahorita que tengo el tiempo sería como, no, sí, voy a decir que sí tiene engrosamiento bronquial. Y sí te da como esa certeza diagnóstica. Incluso si se quieren quedar con lo que está en la GOLD y se trata más de un pre-EPOC, quizá, no sé, si el paciente tiene muchos síntomas, ¿por qué no iniciarle como manejo, no? Exacto. Creo yo. Si quieren quedarse con las guías, y falta ver cómo lo toma este estudio la GOLD. Tienen tiempo para analizarlo. De aquí a noviembre. Hay tiempo. A ver qué sale en 2026. Bueno, para la guía del 2026. Ya les diremos en noviembre. 2026. No, en noviembre. Entonces, regresando un poquito como al artículo, bien lo que dice, esto fue lo que nosotros opinamos. Pero bueno, lo que ellos entonces tienen como resultado es que un 15.4% de los pacientes sin obstrucción
fueron diagnosticados con estos criterios como EPOC. 6.8 de los que sí tenían obstrucción no fueron clasificados como EPOC, porque les digo que también te piden un criterio menor. Y lo que observan es que al ya reclasificar a ciertos pacientes sí como EPOC, pues ven que tienen más exacerbaciones, más declive en la FEV1 y mayor mortalidad de manera general. Entonces, por eso ellos dicen, esta es la importancia de sí diagnosticarlos como EPOC. Y entonces lo que nos comentan como conclusión es que este nuevo algoritmo identifica a pacientes con alto riesgo que antes pues uno no los identificaba si solo veía la espirometría. Y otra parte, bueno, ahorita que ya tocaste como todo este tema, si alguien lo puede abrir el artículo, en la figura 3, lo que van a ver es los pacientes que no tienen EPOC, que tienen un riesgo acumulado pues un poquito más bajo. Los que tienen EPOC por criterios mayores tienen un riesgo acumulado muchísimo más alto, y los que tienen diagnósticos pagados exclusivamente por criterios menores tienen un riesgo pues entre los dos, ¿no? Entonces también cómo diagnosticaste el EPOC te puede estratificar hacia dónde se va a orientar tu paciente y qué tantas intervenciones o qué tan agresivo o qué tan estrecho va a ser tu vigilancia con ese paciente como para prevenir que tenga pues complicaciones, ¿no? Si lo diagnosticaste por criterios mayores, naturalmente al paciente que diagnosticas por una espirometría es el paciente el que sí vas a estar como sobre él, ¿no? El que lo diagnosticaste exclusivamente por criterios menores, ahí sí es donde ya puede ser un poquito más como de que, pues vamos a ver libertad, ¿no? Un poquito más de libertad, a ver qué intervenciones podemos hacer para modificar el factor causal, ¿no? Porque también no hablamos mucho de eso, pues, pero pues, los factores causales pues también impactan, ¿no? Hay factores que ya no vas a poder modificar, por ejemplo, los pacientes que son postinfecciosos, pues una tuberculosis, pues ya ni modo de que, no, pues ya. De hecho, no me acuerdo si mencionan como el tipo de población o sea, el tipo de exposición que tuvieron, si era tabaco, biomasa o que no se hubiera identificado o algo así. Si hablan un poquito, pues como son cortes muy grandes, como de todos los pacientes que tenían incluidos, o sea, en el CanCol sí tienen a pacientes que no fuman y que ya tienen como su sospecha y que los incluyeron en su corte. Y los de COPD Gene en la primera fase sí incluyeron pacientes que no fumaban y que estaban, pues, en teoría sanos, ¿no? Como controles sanos, por así decirlo. Entonces, en teoría es aplicable para todos. Lo que sí es que la media de los pacientes en general, o sea, sí tenían un índice tabaquímico importante, ¿no? Sí tenían un IT de 36. Entonces, principalmente esto es para fumadores, pues. Sería como con el mensaje de la información que nos dan, con el que me quedo. Ok. Y bueno, pues entonces, volviendo un poquito, este artículo, pues comparado con lo que nos comenta en la GOLD, pues nos quieren checar historia clínica, exposición, síntomas y la espirometría como estándar. Y la imagen solo la mencionan como un apoyo, cosas que puedes encontrar en tu imagen, no como parte del diagnóstico. Lo que nos propone ahora en este algoritmo es que sea una pieza clave en el diagnóstico y pues te permite poner o clasificar algunos pacientes con el diagnóstico de EPOC aún sin cumplir con la espirometría, con el fundamento de que ellos encontraron que al reclasificar a estos pacientes como EPOC, pues sí vieron que ellos habían tenido mayor caída de la FEV1, mayores pues desenlaces menos favorables. Entonces, para reflexionar, ¿estamos subdiagnosticando la EPOC o no? ¿Estamos tomando en cuenta los cambios en la imagen? ¿Consideramos que este algoritmo puede ser ya aplicable en todas las unidades? Creo que no sé si infradiagnosticando, porque luego también hay mucho diagnóstico por pura placa de tórax. No, una cosa es mal diagnosticar. Sí. Okay, ya. Cuando es que el paciente tiene tos y sin ver la placa y sin nada ya dices que es EPOC. Y otra es no completar abordajes o no tomar en cuenta ciertas cosas clave, ¿no? Como lo que acá te proponen de la tomografía, por ejemplo. Sí, en ese caso creo que sí estamos infradiagnosticando y algunos pacientes estábamos mal clasificando, uno por el extremo de que con datos mínimos lo tomas. O subtratando tal vez.
Subtratando también, yo creo que es una parte importante porque son pacientes que por esos nuevos criterios ya clasificarían como EPOC. Porque lo comentaste ahorita, el pre-EPOC no te decía si lo tratas o no, si lo vigilas o nada más, o sea, si nada más lo vigilas o si le das tratamiento o si... Solo lo clasificas. Solo lo clasificas. Y al menos mi criterio personal era, y creo que aquí es donde ojalá se arme como la rebatinga en los comentarios, es, o sea, ustedes ¿qué les parece? O sea, a un pre-EPOC le dan tratamiento o con esta nueva clasificación a esos ¿La usarían? La usarían. ¿Y a esos les van a tratamiento o deberían? Pienso yo. O cómo sería como su estrategia de manejo en esos casos, pues. O cuáles son las dudas que les sale de esto. ¿Qué otras interrogantes les salen, pues? Sería como lo que les propondría. Entonces. Bueno, pues. Bueno. Esta es nuestra revisión, lo que nosotros opinamos sobre este artículo. Yo me quedo con identificar qué más puedo tratar en mi paciente para modificar y mejorar su calidad de vida. ¿Ustedes con qué se quedan? ¿Aplicarían este esquema? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué agregarían ustedes? Podemos hacer nuestro propio esquema. Y ¿consideran que la WOLF debería agregarlo en su próxima actualización? Queremos escuchar sus comentarios, sus dudas, sus opiniones. Recuerden que este podcast es de todos y que pueden... No, todavía no. Estamos teniendo varios problemas para replicar nuestras frases icónicas porque son de Manu, pero nos estamos esforzando. En fin, con esto damos por finalizado este capítulo. Gracias por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, TikTok, nos encuentran en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcasts y iHeartRadio. Gracias por acompañarnos en esta aventura que, como los pulmones, se expande capítulo a capítulo. Eso.